En este momento son para él las 2 de la mañana con 15 minutos. No lo queremos desvelar ni un minuto más, sino al contrario agradecerle, como siempre, su buena disposición para narrarnos lo que se ha vivido hoy. Sin duda, un día que queda para la historia con la exposición del féretro del Papa, como él lo pidió, abierto para que miles y miles de fieles, más de 200,000 seguramente, se darán cita estos 3 días para despedir al Papa Francisco, el Papa que vino del fin del mundo. Padre Jorge Enrique, muchas gracias por aceptarnos nuevamente en esta madrugada. Pepe, te saludo, son las 2:16 de la madrugada, efectivamente. Buenas tardes en México, una alegría volver a conectarme y saludar a tu auditorio. Para este momento, los restos mortales del Papa Francisco descansan por primera vez en la Basílica Vaticana, la primera noche de tres que vendrán, y no han sido muchas las personas que han pasado y no por falta de ganas, Pepe. Para las 7 de la tarde, no hace muchas horas, la cifra era de 20,000 personas. Como digo, no es que no quisieran pasar, sino que ha habido una desorganización tal que han tenido que esperar algunas en un promedio de 4 o 5 horas para poder llegar. Inicialmente estaba planteado que la Basílica Vaticana cerrara a las 12, han prolongado el horario un poco más y al final muchas personas que permanecían en la fila no han podido pasar. Esto no es resultado de que las personas no quieran entrar, quieren entrar. Afuera había más personas que las que habían entrado. Piensa que desde que se abrió la posibilidad de visitar a las 11 de la mañana, para las 1 más o menos de la madrugada, hace una hora prácticamente, 1 hora 15 que se cerró la posibilidad, la cantidad de personas que habían entrado eran muchas menos que las que querían pasar. Sin embargo, están desbordados. Están desbordados porque, pues, no tenían la experiencia. Han pasado generaciones desde la última vez que hubo una afluencia de tal magnitud, que fue con Juan Pablo II. Con Benedicto XVI, pues no fue ni tanta la afluencia de personas, ni tampoco varios los días que se tuvo, y tampoco coincidió que era en un periodo de descanso como este de la segunda semana de Pascua. Por otra parte, ya vimos caminar hoy en la mañana entrando a la Basílica Vaticana a muchos cardenales. Hoy se ha tenido la segunda congregación general, que es como se denomina a estas reuniones de cardenales previas al cónclave. Ayer había en Roma 80 cardenales, hoy ya son 103. Y con sorpresa, porque de esos cardenales electores, eran un total de 135, dos ya se han bajado y han dicho que no van a venir, los dos por razones de salud. Me Pero refiero hay al también, cardenal. perdón la interrupción, Jorge Enrique, padre Jorge Enrique, hay un cardenal que tiene problemas de carácter administrativo, canónico, no sé cómo calificarlo, penal dentro del Vaticano y no estaría en posibilidades de asistir, pero por favor explíquenos, ¿no? Sí, en este caso me refería a dos que no pueden participar por problemas de salud: el arzobispo emérito de Valencia, España, Cañizares; el arzobispo emérito de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, el cardenal Vinko Pulkic. Y este que dices, estos podrían participar, tendrían derecho, son menos de 80 años, pero por razones de salud han dicho que no participarán. Este otro, que también es menor de 80 años, que es el cardenal Angelu Becciu, fue el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, que en el orden de la jerarquía por puestos era el número 3. Fue cambiado por el Papa Francisco al dicasterio que se ocupa de las canonizaciones y beatificaciones, y en ese proceso de cambio se verificó que hubo algunos problemas económicos que apuntaban a una malversación de fondos. El cardenal fue llevado a juicio, fue declarado culpable en un juicio por parte de la autoridad civil, que distingue la autoridad religiosa que aplica a los sacerdotes, de la autoridad civil del país en cuanto país. Se le aplicó la primera vez que se juzgaba a un cardenal. Hasta antes de eso, los cardenales solo eran juzgados por el Papa. Fue el primer juicio civil contra un cardenal, no solamente contra él, porque había otro grupo de personas implicadas, y la resolución fue de culpabilidad. El cardenal ha apelado la sentencia. El Papa le permitió seguir utilizando las insignias de cardenal,
pero verbalmente le dijo que no podría participar en un eventual cónclave. Como estas palabras del Papa solamente fueron eso, palabras, no por escrito, el cardenal Becciu está peleando el derecho que tiene como cardenal menor de 80 años a Pero, participar en un nuevo cónclave. Jorge Enrique, ¿podría ser entonces que en lugar de 133 sean 132 los electores en No, caso? ya con el descontado, lo hemos dado por descontado desde el inicio, son 133. 133 ya con el descontado. Quiere decir que Y para elegir un papa se necesita por lo menos que el candidato obtenga 89 votos, entiendo. en la primera vuelta, ya cuando la cosa se prolonga demasiado, es una mayoría simple. Y permíteme nada más comentarte una cosa que es muy simpática. Varios compañeros tuyos que se encuentran acá en Roma de diferentes programas de Radio Fórmula, Ciro, Joaquín, que están acá, varios del programas de los noticieros de Radio Fórmula, hoy han visto que fueron más afortunados los peregrinos que estaban esperando pasar a la basílica que los periodistas que estaban esperando recibir una acreditación. Y es que para este momento, 2 días después de que el Papa ha fallecido, 2 días completos ya, el lunes, digamos, no cuenta tanto porque no son las 24 horas, 2 días después, al día de hoy, son 2.200 los periodistas que han llegado a Roma en 2 días para cubrir el funeral del Papa y el próximo cónclave. La sala de prensa está desbordada y literalmente hay que abrirse camino. Hoy lo probaron los que se conectaron desde allá, Joaquín, Ciro, para encontrar un espacio para poder transmitir los en vivos que han transmitido a través de Radio Fórmula con este esfuerzo que está haciendo para acercar las noticias al auditorio. Ciertamente esto es algo increíble, sucede. Me imagino que hay grave problema de dar cabida y, eh, vamos, hospedaje a tantos periodistas llegados de todo el mundo. Debe ser en este momento la zona de Roma y el Vaticano una verdadera torre de Babel. En fin, eh, la Pues, comida debe pues ser los problemática, todo precios eso. de los boletos de avión se han disparado. Se han disparado porque las búsquedas para venir a Roma en fin de semana se han disparado. Y curiosamente, fíjate, el último texto de respuesta del Papa Francisco fue a una carta que una señora italiana le escribió para decirle, Santo Padre, quiero pedirle que intervenga e interceda porque en Semana Santa y en Navidad las familias no se pueden reunir porque se disparan los precios en los vuelos y en los hoteles y entonces las familias no se pueden volver a juntar. Y el Papa dijo, apeló a la conciencia de que justamente es la posibilidad que tienen las familias de reunirse. Y pues mira, dicho es esto, y estamos constatando que efectivamente los precios para hospedarse en Roma, que ya de por sí eran altos por el tema del jubileo, se han disparado para este fin de semana y con ellos también los vuelos. Jorge Enrique, hay un hecho que llamó la atención. La monja Genevieve Janingros, de la Congregación de las Hermanitas de Jesús, que rompió finalmente el protocolo para orar unos minutos junto al cuerpo del Papa Francisco. Ella es conocida porque vive en una casa rodante, entiendo, tú sabrás mejor, a las afueras de Roma y por ser amiga del líder de la Iglesia Católica fallecido. Esta monja entiendo que fue la que acercó al Papa a las comunidades transexuales. Efectivamente, yo conozco a Sor Genové, estaba todas las audiencias de los miércoles y no sé si hay tiempo porque esta historia es preciosa, sinceramente, porque hay comunidades de transexuales que se dedican a la prostitución cerca de Roma, hay mar, estamos a 30 kilómetros del mar. Y en el periodo de pandemia, estas personas se quedaron, pues, digámoslo, sin trabajo. Entonces se acercaron a una parroquia, al párroco, para decirle, ayúdanos, no tenemos de qué vivir, no tenemos que comer, no tenemos cómo pagar la luz. El párroco le escribió una carta al Papa y el Papa, el resto de la pandemia, les mandó despensas y a través de la Cáritas, que aquí es la organización, el brazo de la caridad de la iglesia y que está muy bien organizado, les estuvieron dando para pagar los recibos de luz. Después de eso, cuando se recuperaron las audiencias, después del Domingo de Ramos del año 2021, cada miércoles Sor Genove, que trabaja en medio de estas personas, llevaba cada miércoles a dos, tres de estas personas y
regresaban felices porque por primera vez yo conozco un testimonio de una de ellas. Decía, alguien nos trató con caridad, con bondad, fijándose en nosotros como personas y no como objetos. Y créeme que me conmueve porque en ese tipo de personas se adivina un dolor de alguien que trata de encontrar un lugar en la vida y que el único lugar que encuentra es el comercio del propio cuerpo y no lo hacen por gusto. Por cierto, ha trascendido que el Papa no era un hombre, personalmente no tenía demasiado patrimonio, pero sí tenía algo de Efe- dinero guardado por ahí, entiendo por ahí de 200.000 euros o algo por el estilo. mm, Entiendo que mm, ese dinero lo donó a un centro de reclusión de menores. No, no he tenido noticia fiable del dinero. Él dio una entrevista a un programa que transmitido en una plataforma de streaming con varios jóvenes y esta pregunta, si tengo esa parte, le preguntan cuánto gana. Él tenía un patrimonio de cuando era arzobispo de Buenos Aires, pero eso se quedó allá. Quizá el patrimonio más grande que podría tener el Papa derivado de ser Papa era la producción de sus libros, porque eran bestsellers. Piensa que actualmente tres de sus libros, esto es noticia de hace 2 días, estaban en el top 10, tres del top 10 de los más vendidos de Amazon, entre ellos el número uno, la autobiografía Esperanza en español, que así fue como se tituló, y un bestseller bien vendido es como lo que antes eran los discos para los artistas bien vendidos, te dan para vivir. Y cuando además no nada más es uno, sino son muchos, podría haber vivido bien. Lo que sucede ahora es que como tienen el copyright de la librería editrice Vaticana, porque todo aquello que produce un papa, salvo que él indique lo contrario, pertenece a la Santa Sede, por ejemplo, Benedicto XVI dejó los beneficios de su obra, que era grandísima. Si alguien se podía haber dado una vida lujosa para vivir solamente de sus libros, era Benedicto XVI, porque fue autor bestseller de muchísimos libros, de muchísimas obras. Dejó el beneficio de los libros a la fundación que da el premio así llamado Nobel de Teología. Comprendería que eventualmente el Papa Francisco comparte este patrimonio, que no conozco la noticia con fiabilidad, eh, derivase ese beneficio hacia esta fundación que tú has mencionado. Pues padre Jorge Enrique Mújica, no te queremos desvelar mucho más. Sabemos que mañana miércoles, bueno, ya para ti es miércoles, perdón, jueves, va a estar abierta la capilla, bueno, es la catedral de la Basílica de San Pedro, para ser visitada por los fieles, para despedirse del Papa Francisco a partir de las 7 de la mañana, dentro de poco menos de 5 horas y hasta las 11 o 12 de la noche. Lo mismo el viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, porque después ya se cierra y tienen que preparar al Papa para el funeral que tendrá lugar el día sábado a las 10 de la mañana. Hay una pregunta que me ha hecho mucha gente cuando me topo en la calle, en fin, me preguntan, oiga, ¿y cómo le hacen para preservar el cuerpo del Papa para que, para que no se corrompa tanto tiempo expuesto? Sí, naturalmente este tipo de procedimientos se siguen como se suele hacer con personas que después de la muerte y que no han sido incineradas, para esperar quizá a veces a familiares que tienen que llegar, se le embalsama, es un embalsamamiento. Esto también, salvo que el Papa indique lo contrario, es decir, que él no quiera ser embalsamado, pero es poco común que esto suceda en los últimos años. Y finalmente, Pepe, el viernes, el último momento en que se podrá ver al Papa será las 7 de la tarde. Después, a las 8, se sella el féretro y ya en el funeral del sábado, al día siguiente, ya no se puede ver el cuerpo, ya está sellado. Hay 170 delegaciones y créeme que un caos porque va a haber como una reunión de la ONU y eso supone un nivel de seguridad en las calles, tan solo considerando que viene el presidente Trump, que ya tiene un nivel de seguridad distinto. De hecho, se ha cerrado todo el entorno. Han avisado el día de hoy a la ciudadanía, hay un sistema informativo donde se nos ha avisado que toda la zona de Parioli, que es donde se va a quedar Donald Trump, es una zona de Roma, donde está la embajada de Estados Unidos ante el Vaticano, un territorio muy grande, la embajada más grande que hay ante el Vaticano, adyacente a la embajada de Estados Unidos ante Italia, que son diferentes, también los embajadores y también el terreno.
Toda esa zona tendrá una protección especial y no será posible transitar ni dejar coches estacionados en esa parte. Entonces ya te imaginarás el nivel de seguridad, porque desde luego en esos casos Italia sabe que en definitiva se trata también de su cara al mundo. Pues muchísimas gracias, padre. Gracias por permitirnos esta conversación en este horario tan difícil para ti allá en el Vaticano. Estaremos molestando porque, bueno, pues el Papa nada más se puede morir una vez, pero la información hay que dársela a todo el mundo que está interesado, sin duda. Hablo del líder de 1.400.000.000 de seres humanos en la Tierra que profesan la fe católica. Con mucho gusto, Pepe. Que tengan muy buena tarde y gracias al auditorio por el beneficio de su tiempo y de su atención. Gracias, gracias, padre, gracias. Buenas noches. Va a descansar el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia CENIT. Es una agencia que opera toda la información del Vaticano desde hace no muchos años, pero vamos, él puntualmente nos pone al tanto de todo de lo que ahí sucede. En fin, es lo que está pasando en Roma. Hay muchos detalles, podríamos pasar horas platicando cosas que sabemos son de enorme interés, pero nuestro afán es la cuestión noticiosa urgente y por ello nos hemos concentrado con el padre Mújica en estos detalles que no están escritos en ninguna parte y que los está viviendo en carne viva, en carne propia.